Déjame presentarte un poquito. Irving es licenciado por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, estudió psicología, hizo la maestría también en el modelo de terapia cognitivo-conductual con un diplomado en esquemas. Si no me equivoco, hay una tradición por ahí de Jung y Beck, ¿no? Ujú. Varios años de experiencia, no solamente dando terapia, sino también trabajando para instituciones públicas. Eh, Ahí nos contarás de repente, pues cómo has podido, ¿no? Integrar estas dos áreas de tu vida, porque estoy seguro que de una u otra forma estas dos áreas han contribuido a también cómo concibes la psicología. Entonces, bienvenido, Irving. Irving, mi hermano, mi primera entrevista. Entonces, te agradezco mucho que me hayas dado esta oportunidad, agradezco mucho que estés aquí. Ya hablamos un poquito antes, y como te decía, al final este diálogo entre enfoques busca un poquito posicionar a los otros modelos con terapeutas, con psicólogos que eh, han trabajado el enfoque y que lo conocen y lo han llevado a la práctica y que además están interesados por la crítica a la psicología. Y desde esta propuesta que me he atrevido a ir postulando, que me he atrevido a ir ahí bosquejando, que lleva por nombre Modelo de Producción de la Psique. Eh, Te platico brevemente, el modelo de producción de la psique busca hacer una crítica o insertarse en la crítica a la modernidad que hace la filosofía en un área dentro de la filosofía que se llama la negatividad, que trae una tradición totalmente de Hegel a la ideología, ¿no? Este modelo de producción de la psique nace del diálogo de dos enfoques que parecen un poco contrapuestos, que es el modelo histórico-cultural, tú sabes, Vygotsky, ¿no? Psicología rusa, y el psicoanálisis, principalmente de la línea lacaniana. ¿Cómo hago este diálogo? Pues con unos autores modernos, iniciamos con Slavoj Žižek, ¿no? Filósofo esloveno, que trabaja mucho a Lacan, Hegel y Marx, ¿no? Y sabemos que el modelo histórico-cultural pues tiene sus raíces en el marxismo-leninismo. Eh, la escuela eslovena, sobre todo, Agon Hamza, que también trabaja un poco la negatividad. Entonces, la idea fue ir dialogando con estos dos enfoques, y es como nace el modelo de producción de la psique, que te iré platicando poco a poquito y miras platicando poco a poco cómo podemos llegar a, si no a un acuerdo, quizá a una crítica a la psicología, ¿no? Entonces, para esta entrevista tengo como cuatro ejes que me gustaría tocar: construcción de la psique, realidad, reestructuración y transformación, que si lo ponemos en términos clínicos o prácticos, pues sería, ¿no? Una persona que tiene una vida normal, de repente surge una problemática, ¿no? Llega a terapia, ¿no? Entonces, cómo la terapia le ayuda otra vez a reestructurar ciertos esquemas quizá cognitivos y transformarse, ¿no? Para una vida otra vez, funcional, liviana, ¿no? Insertarse a la realidad, en fin. Entonces, la pregunta con la que me gustaría iniciar es quizá la que todo estudiante podría hacerse, ¿no? Quizá todo estudiante que le interese un poco conocer, ¿no? De su disciplina, y es, ¿qué es esto de la psique? ¿No? O sea, ¿qué es esto de la psique? ¿A qué le llamamos psique? ¿Cómo se construye? Podemos hablar de un nacimiento de la psique, ¿no? Porque nos han dicho, ¿no? Cuando estudiamos quizá historia de la psicología, pues que la psique o la psicología, por sus etimologías, es como el estudio del alma, ¿no? El estudio de la mente. Eh, y sabemos que a partir de ahí, pues vino toda una reestructuración de la psicología, pero desde el modelo que tú manejas, Irving, y no sé si te gustaría también hablar un poquito de tu experiencia, ¿no? En la carrera, por qué decidiste decantarte por la terapia cognitivo-conductual y de ahí tu maestría en terapia, en el modelo cognitivo y el diplomado en esquemas, ¿no? No, primero que nada, eh, agradecerte, ¿verdad, hermano? Por considerarme justamente para esta parte del diálogo, porque, pues, como tal, nos conocemos desde hace bastante tiempo y coincidimos justamente en esa parte de no quedarnos nada más con lo que te van enseñando, ¿no? Sino hacer una crítica
no quisiera usar la palabra una crítica real, pero sí poner en tela de juicio sobre lo que uno va haciendo, ¿no? O lo que uno pretende realizar, sobre todo con esta disciplina que está, unos dicen todavía en pañales, es esta nueva que solo tiene unos cuantos siglos Así es. de existir, y más aún modelos que se van planteando de muy poco tiempo. Incluso somos más viejos nosotros, incluso que algunos modelos que están agarrando fuerza apenas. Sí, 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 siguen Sí, creando nuevas propuestas. sí, y sobre todo que nuestro objeto de estudio es muy misterioso, justamente, que es la psique, algo muy, muy complejo de abordar, pero justamente como, como personas, como humanos, tenemos que aferrarnos a saber que hay algo para poder estudiarlo. Claro, Totalmente un dogma empirista de si lo veo, lo cuento, sí. cuento, existe. Por ahí Y sí, Descartes, ¿no? justamente, exactamente. Si no lo veo, no existe. Entonces, es bien curioso que la psique como tal, pues supongo que será un debate, además de filosófico, o sea, eterno, hasta Sí, que encontremos algo por ahí. Mm, mm, Hablaré siempre desde mi experiencia y de lo claro, más personal que pueda. Desde que entré yo a la carrera, a la psicología, justamente, mi idea siempre fue, pues, investigar el por qué la motivación de las personas, de por qué les gusta hacer ciertas cosas, por qué intentan realizar otras. Y pues es lo que a mí me llevó, sí, a grandes rasgos a estudiar psicología. Ya dentro de la carrera, pues te topas con que es un universo enorme de corrientes, de áreas de estudio. Entonces, ¿por qué decantarse solamente en mi caso, de la psicoterapia, que es el ámbito más viejito? sí, De hecho, el paradigma de ser eres psicólogo, te vas al diván y estudias la mente, ¿no? Tal cual. A mí me hizo decantarme por esa área, porque a pesar de que hay otras más nuevas, me encanta la investigación, la psicología social, es mi pasión, pero realmente ya estudiarlo caso por caso, descubrir y bajo esta premisa de que cada cabeza es un mundo, bueno, vamos a ¿por qué no a dar ese granito de arena con cada persona para que pueda estar, les digo yo, un poco mejor de lo que se encuentra, ¿no? claro. Yo desde mi perspectiva te voy a hablar de, estudié una maestría cognitivo-conductual que nos cansamos de repetir. Es psicología basada en evidencia. ¿A qué nos referimos con evidencia? A que tenemos las bases del método científico. Lo que te decía, si lo veo, lo puedo cuantificar, y si lo cuantifico, pues sé que existe y lo puedo modificar. Claro. Entonces, me decanté por el modelo cognitivo-conductual porque viene desde este paradigma de la salud, tal cual. Es, el paradigma de la salud es que es un continuo donde hay enfermedad a través de un campo para llegar a la salud, Ujú. que contrario a lo que me siento en la escuela, contrario a todo lo que dicen, pues la salud no solamente es ausencia de enfermedad, ¿no? Es como un estado en el que tu organismo está en óptimas condiciones para funcionar. Ok, ajá, Y bajo esa premisa es la que el modelo cognitivo-conductual está basada. A lo mejor no sé si lo has escuchado. Yo me encanta decirles que además de este modelo de salud de enfermedad, de que hay síntomas, de que hay enfermedades, de que hay síndromes dentro de la misma psique, también hay algo de estadística, lo que dicen normalidad. ujú, Yo me encanta dar ese ejemplo de que, bueno, es que la matemática te habla de que todo el universo tiende
a agruparse o a estar bajo ciertas reglas, ¿no? La normalidad. Hay casos que se van a ir hacia un lado o hacia otro, pero la mayoría tiende a estar en el centro. Y pues creo que justamente eso de lo que es lo normal es lo que nos hace plantear desde el modelo cognitivo-conductual que la psique pues trabaja o se forma mediante pues los actos, emociones, pensamientos que hay en la vida diaria y como sociedad creemos que es como normal, ¿no? Claro. Ahí Entonces, eh, es interesante, ¿no? Porque al final, como tú dices, si agarramos una estadística, ¿no? Y postulamos o hablamos de una cierta normalidad porque el grueso de la población, ¿no? Si imaginamos esta campana de Gauss, entran ahí, y si nosotros podemos observar eso y nosotros podemos evaluar eso, también aquellas personas que salen dentro de esa normalidad podemos saber qué es lo que está mal, ¿no? Qué quizás es lo que está quejando a esa persona para no poder entrar en la normalidad, ¿no? Esta idea, y me lleva a esta pregunta, esta idea de la normalidad, ¿qué tanto tiene que ver con la idea de esquemas? ¿No? Es decir, cuando hablamos de esquemas desde el enfoque que tú manejas, ¿a qué nos referimos? tal cual, ahí el paréntesis de que además de la maestría cognitivo-conductual, tengo un pequeño diplomado en terapia de esquemas, que Sí. como te decía, creo que soy más viejo yo que la propia terapia. Es un modelo de terapia de esquemas planteado por Jeffrey Jung, igual que el Jung, Ajá, pero con I. ok, ok, Él plantea, es justamente un modelo más, es novedoso en el aspecto de que es nuevo, ¿eh? Es novedoso en el aspecto de que, a pesar de que tiene toda la base cognitivo-conductual, que te la puedo resumir en, el cognitivo-conductual te presenta que hay pensamientos, hay emociones, y el conjunto de pensamientos y emociones te lleva a realizar una conducta. Y entonces se puede decir que el trabajo interno, yo pienso, yo siento, actúo, eso ahora sí que lo estoy simplificando muchísimo, sí. lo que manejamos como cognitivo conductual, es decir, todo lo que hay dentro de uno Ujú, se va a ver reflejado pues, en la conducta. Y lo que hay dentro de uno, pues vamos desde pensamientos, emociones, sentimientos, fisiología incluso, ¿no? Que claro. te va a llevar a ir para allá. Sin embargo, este modelo tampoco es tan cerrado y también te dice que pues lo que hay desde fuera también te puede influir, ¿no? Una situación te puede llevar a generar emociones y pensamientos. Entonces, a grandes Claro. rasgos es como la base del cognitivo conductual. Hay mundos internos y mundo externo. La Y, terapia de esquema, ajá, tal cual es como aporta la parte de que no todo solamente se queda en ese nivel, ¿no? De lo interno y lo externo, sino que trata de, no estoy seguro si cómo le llaman esa tercera o la generación de terapias, de que son terapias contextuales. ujú, ¿A qué se refieren? A que, pues sí, tú, persona, estás dentro de una sociedad y por lo mismo hay que contextualizar en las situaciones que estás viviendo día con día, porque podemos vivir la misma situación, estar en la misma sociedad, pero lo vamos a vivir de forma distinta. ¿Por qué? Porque nuestra configuración es lo que nos va definiendo como personas. En este caso, el esquema, imagina una estructura tal cual como una casa, ¿no? El sí. esqueleto de lo que lo sostiene, ese realmente es el esquema, es la parte de lo que tú como persona vas agarrando del mundo externo para ir configurando tu mundo interno e ir agarrando esos pilares, esos valores, esas emociones que me hacen definirme a mí mismo. Ese prácticamente es la idea del esquema. Y el modelo te lo agarra de diversas áreas, pero el cognitivo conductual es lo que se asemeja mucho a que hay una estructura como interna de la psique, en este caso que va formando esquemas para poder interpretar y poder actuar.
tanto al mundo interno que tengo como al mundo externo. Algo, algo así es la terapia de Sí, Foucault. claro. Y justo para allá a mi tercera pregunta, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto la terapia o el modelo de esquemas contemplaba eh, pues el contexto, ¿no? La producción cultural que realizamos, ¿no? Y creo que uno de los puntos importantes de los enfoques en psicología hoy día es justo su aspecto dialéctico, ¿no? Y a veces pensamos que esta parte de la dialéctica, porque es una palabra desde Sócrates, ¿no? Pero que toma relevancia con Hegel, eh, se piensa que solamente el psicoanálisis lo utilizó, el enfoque histórico-cultural la utiliza, y realmente no, o sea, realmente son muchos los enfoques hoy día que buscan esta relación dialéctica, ¿no? Del ser humano hacia el mundo, ¿no? Hacia su realidad y de la realidad hacia el mundo, ¿no? Como decías, las cosas que suceden en la parte externa pueden modificarme, ¿no? Y al mismo tiempo las Ujú. cosas que yo traigo dentro pueden modificar mi propia realidad, ¿no? Mi propio contexto en el que yo estoy viviendo, ¿no? Las relaciones que yo estoy teniendo. Y creo que eso es importante porque una de las personas que habla mucho de la cultura, ¿no? Que habla mucho de la sociedad, pues, y tú también lo has leído, o sea, sé que tienes conocimiento de él, pues es Michel Foucault, ¿no? Sí, Michel Foucault, pues ya ves que nos habla un poquito de cómo la sociedad a veces puede ejercer poder, ¿no? Hacia nosotros, ¿no? O cómo ciertas instituciones no ejercen poder hacia el cuerpo, hacia el pensamiento. Entonces mi pregunta iba un poquito por ahí. Si hablamos de que hay ciertas cosas que suceden en el exterior que pueden ejercer un poder hacia nosotros, eh, ¿qué pasa con estos modelos que va construyendo históricamente la sociedad o la cultura, ¿no? Modelos de belleza, modelos de éxito, ¿no? Y que si medimos, pues en una estadística, podrían funcionar como aspectos de la normalidad hoy día, ¿no? Por ejemplo, utilizar redes sociales hoy día, pues si hacemos una encuesta de cuántas personas lo utilizan, pues son muchísimas, ¿no? Entonces entrarían como que en lo normal de nuestra vida cotidiana. ¿Qué sí, pasa cuando esa normalidad pues termina afectando a la persona, ¿no? O sea, es decir, es posible que una normalidad afecte a la propia persona y si afecta a la propia persona, entonces, ¿dónde le inserto? O sea, ¿de qué esquemas podría yo agarrarme para una reestructuración o para una transformación, ¿no? Que llegaremos a esos puntos, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando esa normalidad pues no está normal o está quizá impuesta, ¿no? Si hablamos un poquito de los términos de Foucault. sí, ¿no? Y es que justamente la parte de, como dices, de la sociedad, del mundo externo, de lo real, como no recuerdo exactamente de quién es ese término, pero Sí, sí, te va modificando totalmente desde afuera hacia adentro, que es parte de lo que hoy en día la sociedad está tratando de, desde mi punto de vista, de combatir, porque hoy en día también está muy, muy de moda el decir, pues me cuido, hoy quiero ver mi mundo interno. ¿Por sí, qué? Porque a lo mejor me siento absorto dentro de este mundo externo que a lo mejor son valores, no quiero decir nuevos, pero sí que están tomando relevancia cada día y te hace plantearte rayos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy viviendo? Si no me equivoco, dentro de de esta cultura rusa, corrígeme, hermano, sé que sí, debes saber más tú. Dostoyevsky ajá, traía esta idea tan inserta acerca de las crisis, de que el humano como tal, de la persona, necesita vivir ciertas etapas y ciertas crisis existenciales sí, para poder realmente descubrir quién es. sí, Y te lo abordo por ahí porque justamente es contextualizar, o sea, el contexto en donde te estás moviendo, claro que te va a afectar, porque pues no es lo mismo vivir en la ciudad que vivir en una provincia. Y claro, hablemos ahora de países, ¿no? Donde la cultura es totalmente diferente. Estamos hablando de modelos cognitivos, de esquemas que propiamente nacieron en Estados Unidos, que es una cultura totalmente diferente a lo mejor a en México, sí, claro, que pues sí tiene tintes muy similares, porque dentro de la terapia de esquemas
son tres grandes puntos los que maneja esa teoría. Se le llama esquemas, pero también es porque es el punto como central. Anterior a eso, nos dice que esos esquemas nacen a través de necesidades insatisfechas, que esta pues maneja que son dentro de la infancia. Sí, Si dentro de mi desarrollo como infante no se me cumplieron ciertas necesidades, pues lo que voy a generar es una estructura para saber cómo actuar ante situaciones similares en un futuro. ¿Cómo voy a actuar en ese futuro? Es lo que en esta teoría le llaman modos. Al modo en cómo voy a actuar, pensar y sentir dentro de las situaciones que me recuerden o que sean similares a pues, la necesidad que tengo. En este caso, si está satisfecho o está insatisfecho. Esta parte, y vuelvo a la misma idea de que la normalidad está planteada en que todas las personas debemos actuar pues de cierta forma, ¿no? Y la sociedad te pide que, que seas de cierta forma, que empieces a medir valores que la mayoría considera que son lo mejor. La misma sí. idea del éxito, la misma idea del poder, de toda la cuestión. Eh, claro que sí, estoy muy de acuerdo, te va modificando y justamente uno es en donde empieza esa pelea, en, ok, mi mundo interno, ¿cómo lo voy a configurar para poder atacar ese mundo externo tal cual? Y te digo, yo sé que tú manejas mucho mejor esta parte filosófica, pero el, el que más recuerdo ahorita y que te hablaba, bueno, filósofos modernos, que te habla acerca de cómo justamente la sociedad te va modificando. Ah, James Suhan, Ajá, con, sí, sí, sí. no, me vino a la mente Este totalmente la surcoreano, sociedad del cansancio, ajá, sí, que te habla acerca de esta sociedad de inmediatez, de que todo tiene que ser para ayer, o si no, si no estás haciendo nada, tienes que moverte, ¿no? Y sí, totalmente. La misma sociedad es la que te va dictando cómo, qué es lo que tienes que ir midiendo para poder sentir que existes. O bueno, al menos así ah, yo lo veo de esa forma. Y claro, te voy a dar un ejemplo muy absurdo, pero las redes sociales, como tú dices, yo te puedo asegurar que si encuestas, más del 90% tiene redes sociales. Y es más, si tú das tu nombre, con solo saber mi nombre podrías identificar dónde estoy. Es más, puedes verificar si existo o no. claro. ¿Por qué? Porque tengo el Face, tengo el Instagram, tengo el TikTok, tengo YouTube. Y ahí puedes, o bueno, uno tendría que poder ver si esa persona existe o no. Una persona fuera de la red, te- digo, es un ejemplo absurdo, pero te lo pregunto, ¿existe? Yo ahí, no, y es muy interesante, ¿no? Digo, al final, si estás fuera de esos ámbitos, es que no solamente es que no tenga las redes, ¿no? O sea, te entiendo. Al final, el no tener las redes también hace que tú no concibas y puedas percibir cierta realidad que está pasando, ¿no? Por ejemplo, ciertos memes, ¿no? Ciertos, videos, eh, ciertas relaciones que se estén dando dentro de las redes. Al final, si tú no estás ahí, pues no sabes qué están sucediendo, ¿no? Entonces, si alguien te habla de eso, tú cero estás al corriente de eso y entonces también te van excluyendo a veces incluso de las pláticas, ¿no? De los espacios, porque justo tú no estás presente en esos lugares, ¿no? Entonces, y de una u otra forma también te vas aislando, o sea, creo que en algún punto el abandonar las redes te da también cierta tranquilidad, pero también te vas abandonando a las relaciones sociales, porque las relaciones sociales también se dan ya ahí, ¿no? Y si no estás presente, pues ya no tienes también con quién a veces conversar, ¿no? O platicar, sobre todo si no, si tu trabajo, por ejemplo, depende mucho de eso, ¿no? Aunque no dependa de eso, pues te pierdes cosas, ¿no? Quizá aquí algo interesante a incluir en la conversación es
el punto de vista desde el modelo de producción de la psique, ¿no? Es decir, desde este lado, ciertas cosillas de cómo las observo, al menos yo, ¿no? Entre las primeras de ellas, de que, eh, pues la psique tomando a Vygotsky, ¿no? Y a la Escuela Histórico-Cultural, si algo introdujo es que la psique se ve como una construcción cultural y social, ¿no? Es decir, normalmente en los modelos de psicología, pues la psique es individual, ¿no? Por tu personalidad, porque es tu identidad, ¿no? Aquí lo que está diciendo Vygotsky es que al final esa psique y esa construcción de la identidad es totalmente social y cultural, no es propia biológica, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque cuando uno lo analiza dices, bueno, cuando uno nace, pues naces en una realidad ya establecida, ¿no? Es decir, con los, podríamos decir, ¿no? Quizá esquemas de tu familia, ¿no? Con los esquemas culturales que están, ¿no? Y que podrías Sí, ir moldeando en un principio hacia lo que tú quieres, pero incluso eso que tú quieres eh, viene de la propia sociedad y de la propia lucha cultural, ¿no? Incluso para reconocer aquello que no quieres y con lo que no estás de acuerdo culturalmente, ¿no? Porque antes ya lo tuviste que haber observado en tu sociedad. Quizá otro elemento importante del modelo de producción de la psique es que la psique se concibe no solo como estos procesos de pensamiento, percepción, y que también lo introduce Vygotsky, sino que lo psicológico también está en aquello que dejamos en la materialidad, ¿no? Por ejemplo, un problema de aritmética, ¿no? Un psicólogo podría decir, bueno, si no lo puedes resolver o si hay problemas al resolverlo, hay que analizar un poquito qué está pasando en tu pensamiento, ¿no? Desde el ujú, modelo histórico-cultural también diríamos, pero no solamente en tu pensamiento, sino cómo estás escribiendo, ¿no? ¿Dónde lo estás escribiendo? Cómo estás poniendo el signo, porque eso que tú estás materializando ya es psicológico, ¿no? Entonces, como que lo psicológico no se queda solo aquí en lo interno, sino que también está cierto. en, sí, en lo que hacemos, ¿no? Y el tercero vendría a ser, pues, eso que llamamos, o que yo llamo, producción, ¿no? Que es la psique quiera o no, produce cosas y esas cosas que produce se materializan incluso aunque no sean reales, por ejemplo, con ese término que utiliza pues Lacan y Zizek, etcétera, que es la ideología, ¿no? Creencias que nos hacen transformarnos, ¿no? Y ya tenemos, por ejemplo, ahí el cristianismo, ¿no? Las religiones, que son creencias, pero que al final, y lo podemos percibir hoy en nuestra realidad, pues que incluso por esas creencias las materializas y atacas al otro, ¿no? Te defiendes del otro y dirías, pero es una creencia, ¿no? O sea, no, no es como que podamos palpar a una divinidad, pero está materializada, ¿no? Y como está materializada, ataco al otro, ¿no? Y eso que producimos, pues no, y aquí es lo más interesante desde este modelo, que es, deja de pertenecernos. ¿No? O sea, a veces hay Ajá. cosas que nosotros producimos, por ejemplo, nuestras redes sociales, ¿no? O sea, yo las creo, yo les doy el nombre, yo digo que se va a subir, pero en algún punto pareciera que dejan de ser nuestras y se pertenecen a sí mismas y ahora soy yo como más esclavizado por ellas que ellas por mí, ¿no? Cuando yo fui quien las creó y ahora ellas me esclavizan de alguna forma, ¿no? Entonces, Sí, desde esto, hermano, a mí me gustaría preguntarte, pues, ¿qué pasa cuando no hay una evidencia? O sea, dentro de la terapia cognitivo-conductual, ¿se puede abordar algo que no entra dentro de la funcionalidad o dentro de algo que podemos llamar, tengo una evidencia para poder abordarlo? O sea, ¿qué pasa cuando esa evidencia parece no estar presente? ¿No? Quizá está, ¿no? Pero yo no la percibo, pero parece que no está presente, parece que no puede evaluarse en términos de funcionalidad, ¿no? O sea, ¿cómo abordar una problemática de este tipo? pues, fíjate que creo que me hiciste el insight de cuando dijiste creencia, Sí, que el modelo cognitivo-conductual, bueno, el modelo más cognitivo, voy a hablar desde este lado, manejamos algo que es bien curioso. No quiero llamarlo consciente, inconsciente, subconsciente, pero si nos vamos a esos niveles, en el modelo cognitivo conductual tenemos que hay niveles dentro de los pensamientos. ¿A qué me refiero? Mínimo manejamos tres.
sí, El primero, el más arriba, le llamamos pensamientos automáticos. ¿Por qué? Porque son pensamientos que parece que surgen de la nada, pero llegan inmediatamente ante sí, cualquier situación. O sea, te llega, lo piensas. El ejemplo que siempre les doy acá en terapia es, imagina un árbol, ujú, ¿vale? Dentro de ese árbol, los pensamientos automáticos vienen siendo equivalente a las hojas. ¿Por qué? Porque viéndolo desde la perspectiva de que lo puedo arrancar, puedo verlo y analizarlo, es más fácil analizar una hoja porque pues está a la mano, ¿no? Como quien dice. El siguiente nivel que manejamos en el cognitivo son las creencias intermedias. Así les dicen, o así se le llama, a este conjunto como de reglas internalizadas que ajá, tenemos cada. Incluso ocupamos la palabra como contrato, que cada uno como persona va haciendo con uno mismo para saber cómo actuar ante los demás, pues ante uno mismo. ¿A qué me refiero con este contrato? Y tú mismo lo dijiste, uno ya llega inserto a esta realidad que otros ya construyeron. sí, En este caso, uno como persona lo que va haciendo es como las creencias de debo actuar de esta forma porque así me enseñaron, porque mi papá me dijo que es el lado bueno, porque la sociedad me dijo que tengo que estudiar y pues si no estudio, este, soy lo contrario, no soy normal, ¿no? Como lo veníamos ajá, diciendo. Entonces, la creencia intermedia dentro de este árbol vendría siendo equivalente al tronco, porque un tronco pues es lo que te da la fuerza, lo que te da la estabilidad dentro de un árbol. Analizar un tronco pues requiere que lo serruches y realmente veas de qué está hecho, ¿no? sí, Tal cual. Y el tercer nivel que manejan son las creencias centrales, las CC. Esta creencia central es realmente, es como una idea, literal, como una sola idea. Incluso lo manejamos con frases, que ujú, es lo que le hace, te hace, te dota como persona y hace que todo tu pensamiento gire alrededor de él. Dentro del árbol vendría siendo como las raíces, porque pues es sí, lo que te van. Ejemplo bien bonito que apenas salió. ¿Has visto Intensamente dos? sí, 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 ¿Recuerdas que hay una parte de las burbujas que son las creencias sí, centrales? Que es cuando Riley empieza a pensar, es que yo soy un fracaso, es que no soy buena. Y literalmente su mundo cambia, porque ella empieza a configurarse alrededor de la creencia de que no es buena hija, de que no es buena para el hockey, de que no es buena amiga. Todo eso sí te va configurando dentro de como persona y justamente te hace producir hacia arriba. Ahora sí que vamos, iba de arriba a abajo, ahora vamos de abajo para arriba. Si yo soy esto, entonces tengo que actuar de esta forma. El ejemplo que siempre se da es que es proyección, ¿eh? No soy digno de amor, necesito demostrarle a las personas que yo valgo para poder recibir cariño o afecto. Esa es como la creencia central. No valgo. La creencia intermedia es, ok, ¿qué voy a hacer yo para poder demostrarle a los demás que valgo? Me voy a sobreesforzar. ¿Por qué? Porque necesito demostrar que existo, que estoy aquí. claro, O al contrario, tengo que complacer a los demás para hacerme notar. Y todo eso deriva que mi pensamiento automático cuando alguien me pide un favor es que sí, sí, no importa. Lo que me pidas, lo hago para que veas que yo estoy acá. Todo va en configuración a una sola idea. ajá, Que como dices, no hay evidencia, a lo mejor no tenemos evidencia propia de ello, tal cual, porque pues, ¿cómo voy a ir, cómo voy a tener la evidencia de que yo no soy digno de amor? Si tengo una familia, si tengo amigos, tengo redes, a lo mejor parece que no hay evidencia, pero haciendo un análisis puedes ver que sí, te estás configurando dentro de esas mismas ideas. Entonces, sí, realmente la pregunta que me hacías, ujú,
Repíteme, por favor. Sí, y de hecho lo vas abordando porque justo a mí me interesaba saber, o sea, la pregunta era que si se puede abordar, ¿no? Desde la terapia cognitivo-conductual o se puede evaluar aquello que podría entrar dentro de los términos de la no funcionalidad o la no evidencia, es decir, que no hubiera como rasgos claros de, pues, cierta normalidad, ¿no? O cierta funcionalidad que se espera del sujeto. Y lo dices, ¿no? O sea, al final la evidencia ahí está, ¿no? Quizá la tendríamos que buscar en la creencia del sujeto, ¿no? Quizá en eh, esas cosas que él va diciendo y de las cuales van configurando toda su estructura psicológica, ¿no? Y ya llegaremos, porque tengo por ahí una preguntita de lenguaje y creo que es importante para los dos, ¿no? Entonces, Sí, sí, totalmente como dices, te dejé de escuchar. no, sí, pero aquí ando, aquí ando. Sí, respondiendo a la pregunta, sí, totalmente se puede ver que no hay evidencia a cómo lo vamos haciendo, pero al final de cuentas también es parte de lo que la sociedad y este mismo modelo de te decía yo un poco de la salud, Ajá, de la necesidad, te va insertando ahí mismo. El, quiero decirlo así, el ejemplo más claro de que creemos que hay una normalidad como persona es el DSM, creo que ya vamos en el 6 o en el 5 no sé. sí, yo me quedé en el 7. Entonces, ¿por qué? Porque literalmente es una guía que te habla acerca de rasgos, hablando incluso de personalidad, de síntomas, de lo que es normal como persona atravesar. Lo dije, no sé qué dije, pero espero que me hayas entendido. Sí, sí, Es sí. Justamente el DSM es el manual diagnóstico para saber cuando una persona ya no está haciendo un duelo o ya no está atravesando una emoción de forma sana. ¿Y a qué me refiero con sana? Que ya no se vuelve funcional, Ujú, justamente. La verdad, estoy muy peleado personalmente con esa palabra porque pues, uno puede ser funcional para quién, para ti, para la sociedad, para qué, ¿no? Incluso. claro. Y te digo que el ejemplo más claro es ese, porque el DSM te maneja que todas las personas, y tal cual debería decirlo, atravesamos emociones de tristeza y todas pueden llegar a la depresión. Todos, todos, todos tenemos ansiedad. La diferencia es en qué nivel se va a manejar esa ansiedad ante ti o ante los demás. Y me causa gracia, pero el apartado de personalidad, porque incluso ese mismo manual te va etiquetando y a lo mejor estoy siendo extremista, pero te va encasillando a que si tú estás escuchando voces, es un delirio y eso ya te puede llevar a ser este, esquizofrénico, ¿no? Ajá. Que ya estás, digo, hablando desde el aspecto no biológico, ¿no? Porque también claramente te dice que hay lesiones que pueden caminar para allá, pero me encanta que esa parte del manual diagnóstico de personalidad te va encasillando los clusters había un profesor que decía, son los grupos, el grupo de los raros, el grupo de los extravagantes y Ajá. el grupo que no quieren estar peleado con todos, ¿no? Y eso justamente está basado en la funcionalidad, en cómo tú vas a aportar, en este caso, a la sociedad. Y sí, estoy totalmente de acuerdo que uno mismo se va configurando y no necesariamente tienes que ser disfuncional para tener un malestar, ¿no? Creo que por ahí es parte de todo esto. Todos tenemos, en cierta medida, trastornos, porque volvemos a lo mismo, una normalidad, pues es que no todos están ahí, hay grados. Ujú, Entonces, dependiendo hacia dónde me estoy yendo, si estoy incomodando a los demás
me estoy incomodando a mí mismo, es el grado en donde la terapia tendría que encaminarse. Y sí, totalmente, también contextualizarlo todo, porque volvemos a lo mismo. Cada persona tiene un mundo interno que pues Sí. lo va configurando hacia sí mismo. Pero pues sí, me encanta tu idea de que no nada más es eso, sino que producimos justamente.